Desarrollando una aplicación desde Pojo. Material también desarrollado por Susan In y José Díaz. En esta sección lo que vamos a ver es desarrollar la aplicación Reward Dining, que hemos estado conversando en el anterior video, pero ya llevándolo a la práctica, ¿no? Desarrollando las clases, las interfaces, la arquitectura en capas, capa repository, capa de negocio, ¿no? Vamos a implementar Reward Network, que era esa interfase que estaba en los diagramas de secuencia, que tenía su método Reward Account for y recibía una cena y nos devolvía una confirmación, ¿se acuerdan? Entonces eso lo vamos a implementar ahora. Y obviamente vamos a probar la lógica de esa clase con un unit test, ¿no? Para ver si está bien el diseño y la implementación que hemos hecho. Reward Dining, desarrollando una aplicación desde Pojos. Entonces, en este laboratorio vamos a implementar y probar la aplicación haciendo uso de Pojos, configurándola a través de inyección de dependencias. No vamos a codificarla de cero, ¿no? Porque ya hay ciertas piezas claves centrales que se han desarrollado con pruebas que van a verificar que todo funcione. Eso nos va a dar la oportunidad de que podamos familiarizarnos, practicar con el dominio, con el caso de negocio, ¿no? Que se usa en todo el curso. Cuando ya lo hayamos terminado o culminado, vamos a poder observar que la lógica es simple, limpia y no está acoplada con ningún framework, con nada. O sea, nuestro diseño va a estar primero todo orientado a objetos y después cuando ya queramos le vamos a colocar Spring y otros frameworks. Entonces, ¿qué queremos o cuál es el objetivo de esta unidad? Es que entiendas que no se necesita Spring siempre para desarrollar o empezar, ¿no? Podemos empezar con full promoción orientada a objetos, clases, interfaces y nuestras pruebas unitarias para probar, ¿no? Entonces vamos a ver esto. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué queremos aprender con esta unidad? El dominio de un negocio real que aplicará Spring en todo el curso, ¿no? A este caso, Reward Dining le vamos a aplicar todos los proyectos de Spring que conozcamos y que está en el material o en el syllabus. Cómo usar una arquitectura en capas para dividir una aplicación en componentes, ¿no? Con roles definidos, ¿no? Por ahí vimos el repository, algunas de negocio. Vamos más adelante a aprender otros. Cómo usar la inyección de dependencias para pasar a un componente que requieres para trabajar. La inyección de dependencias es lo que Spring promueve muchísimo. Por eso les decía, es una columna fuerte de Spring. La otra es el AOP. Nosotros dominamos o entendemos bien esas dos columnas y todo lo demás va a ser muy fácil de aprender. ¿Cómo programar con interfaces? Si nosotros queremos tener código desacoplado, tenemos que programar con interfaces para lograr encapsular la complejidad de la implementación. ¿Cómo usar JUnit para probar el comportamiento de la aplicación? ¿No? Eso también vamos a aprender en esta unidad. Vamos a ganar obviamente mucha experiencia con el Eclipse, específicamente con el Spring Tool Suite, que no es más que un Eclipse, pero obviamente la empresa VMware en su división Spring Sur lo ha personalizado, lo ha optimizado y le ha colocado los plugins que generalmente necesita un Spring Developer. Vamos a desarrollar con Pojos, ¿no? Desde esa perspectiva, nuestras clases simples, lo más orientado a objetos que podamos. Vamos a aprender inyección por constructor y JUnit para nuestras pruebas automatizadas. Bueno, primero asegurarnos que ya viste el anterior video del caso de Reward Dining. Si no, va a estar muy complicado entender lo que viene. Entonces, hay que crear la aplicación. Antes que usemos Spring para configurar la aplicación, hay que tener las piezas listas, ¿no? Definidas. La aplicación de contribuciones consiste en muchas que trabajan junto con las cuentas de contribución para la recaudación en la serie de los restaurantes. En este laboratorio, la mayoría ya ha sido creada, implementada para nosotros. Sin embargo, la pieza central, la clave, Reward Network, no. Entonces, vamos a implementar en lo que viene esa pieza faltante. Vamos a implementar Reward Network. Reward Network estaba como interfase con un método Reward Account for. Y esa clase
reward network implement es la que tenemos que hacer, ¿no? Para que ese método por fin reciba una cena, la procese y nos devuelva una confirmación. Entonces, ustedes tienen que levantar su proyecto número 1 en su máquina, ¿no? El proyecto número 1 que se les ha hecho llegar, para que dentro del paquete rewards veamos las primeras clases base, ¿no? Account, contribución, dining, reward confirmation, reward network, ¿no? La interfaz de reward network, y ya miren cómo está la arquitectura ya lista, ¿no? Main Java, test Java. Aquí va a estar nuestros tests de que interactúan o trabajan gracias al framework JUnit para nuestras pruebas. Vamos a ver, hacer un cambio a nuestro IDE. Vamos a hacer una pausa para listarnos. Listo. Ya estamos con el IDE levantado. Entonces vamos a buscar el material que se les ha alcanzado. A ver, primero lo buscamos por el explorador. Aquí tenemos el material. Ya tenemos los laboratorios. Disculpen el sonido un poco Star Wars que hemos colocado. Listo. Entonces aquí le hacemos un import. Tú tienes en tu material dos proyectos. Uno es, disculpen, equipo de talleres, laboratorios, ¿no? Tú tienes dos proyectos por cada unidad. El uno es el que tú vas a trabajar y el solution es la versión final, ¿no? Entonces, este es el que tú vas a trabajar y la versión 1, importar existentes proyectos en el workspace, y la versión 1, solution, es la terminada, o sea, a dónde deberías tú llegar finalmente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, mi máquina también está descargando ya los jars que se han declarado en el POM. Entonces, ¿dónde entra Maven aquí a ayudarnos? El proyecto está creado ya con Maven. Entonces, en el Maven se declaran las dependencias que necesitamos. Por ejemplo, le decimos, ahí necesito yo Spring, necesito Hibernate, necesito lo que yo necesite. Él lo va a empezar a descargar. ¿Dónde? Si tú tienes Windows 7, como en este caso es la máquina que tengo yo, lo vas a encontrar en C usuarios, el nombre del usuario con el que te has logueado, y ahí va a haber una carpeta M2, repositorio. Ahí se va guardando todo lo que tú vas descargando. Entonces volvemos de nuevo ahí, y esto es lo que está pasando, ¿no? Que está haciendo la descarga de estos proyectos. Para no cansarnos mucho, a esperar que termine, vamos a hacer una pausa. Listo, el proyecto ya bajó, ya trajo algunas dependencias, pero igual vemos que el archivo POM de Maven, que es el archivo principal de Maven que está en nuestro proyecto, nos bota un error. Entramos aquí y encontramos en la sección dependencias que efectivamente bajó muchas cosas, pero aquí hay un problema. Entonces en nuestro material del curso hay un zip springsource.zip. Lo copiamos y buscamos esa carpeta que es cusuarios, donde está el repositorio de Maven, donde va colocando todos los jars. Ahí va a haber un directorio con. ¿Por qué el con? Porque si tú vas al IDE, te dice que acá en con Spring Source falta el common jar 1.0. Eso lo vamos a ir poco a poco familiarizando, porque cuando tú escoges esto, el grupo es con Spring Source, el artefacto es common y la versión es 1. O sea, quiere decir que en tu repositorio debería haber un con Spring Source, debería haber un common, debería haber un, a ver, aquí un common, debería haber un 1.0 y ahí estar muchas cosas, pero como ven no está. Entonces quiere decir que ese Spring Source que yo les he mandado, dentro de con, lo único que hago es extraer aquí, y como detecta que hay un Spring Source, simplemente le dicen sí, mézclalos. ¿Por qué? Porque a la hora que haga eso, lo saco. A la hora que haga eso, yo voy a tener dentro del common 1.0 el jar que necesito y el rewards 1.0 que necesito. Ya, un ratito, vamos a hacer un... Ya está. Entonces, si volvemos al IDE, no actualiza inmediatamente, ¿ah? No actualiza inmediatamente. Tendrías que, por ejemplo, ir al POM, hacer un pequeño cambio, ¿no? Quitamos esta línea, por ejemplo. Grabamos y él ahí va a volver a intentar atraer. ¿Ven? Ya miren cómo se corrigió. ¿Por qué? Porque ya el common lo encontró por fin.
Todos estos yars que ustedes ven están ubicados en tu carpeta repository y en el grupo artefacto y la versión. Quiero mostrarles cómo las empresas han puesto de acuerdo para poder trabajar eso. Por ejemplo, Ore Spring Framework Test. Entonces el grupo es Ore Spring Framework, el artefacto es Ore Spring Framework Test y ahí está la versión. Después hablamos de dónde sale esto, porque esto parece que fuera de un archivo properties. Y efectivamente lo es. Si vamos a Overview, Ore Spring Framework versión corresponde al valor 300. Nosotros inclusive podemos cambiar. Vamos a usar la última versión, por ejemplo, del framework, 305 Release, que es la última versión del framework de Spring. Al grabar, lo que va a hacer es descargar nuevamente, porque había bajado la 3, pero nosotros ahora queremos la 305. Inmediatamente miren cómo nos va a actualizar el proyecto con la nueva versión. Vamos a dejarlo ahí que termine y después volvemos. Listo, entonces ya bajó la versión 5. Miren cómo se ha actualizado la versión 5. Esto es lo bueno que nos permite trabajar Maven. Entonces uno sigue trabajando y va actualizando, añadiendo nuevas dependencias. Pero todas estas están grabadas en ese repositorio en base al grupo que tú tienes. Con H2 Database, con SpringSource or H2. Con H2 Database, con SpringSource or H2, la versión, y ahí está el YAR. Miren cómo ahí está el YAR. Y el YAR es la conjugación o la unión del artefacto-versión. Artefacto-versión YAR. Iguales para todos los demás. Por ejemplo, el último ya. Ese es OR JUnit. A ver. Revisamos un poquito más. Debería haber un OR JUnit. Con SpringSource OR JUnit versión 470. Ahí está el YAR, ¿ven? Y es separados por guión 470 YAR. Así es como debe estar. Si tú tienes algún problema, te sale un rojo aquí que no bajó, quiere decir que acá dentro del repositorio no está ese YAR. Hay que buscar de repente, intentando varias veces que refresque el POM para que lo trate de bajar, pero en la consola también te dice, no te olvides el botón acá que dice Maven Console, para saber si efectivamente lo está bajando o falló en la descarga, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que se vea acá el proyecto. Entonces, si tú vas a la guía nuevamente, perdón, la guía, ahí está, tenemos ese proyecto. Ahora, la presentación, como la vemos ahorita, es en flat. Si tú quieres que cambie a jerárquica, que es la más recomendada por el tema de que nos muestra todo como directorios, jerárquica lo mostraría así. Es un detalle, al final no es algo obligatorio. Tú puedes estar muy cómodo con flat o muy cómodo con jerárquica. Pero en la diapositiva lo es de manera jerárquica. Perdón, de manera jerárquica, ¿no? Entonces, nos ubicamos en el paquete rewards internal y vemos que ahí todavía no hay clases. A ver, vamos a ver. Efectivamente, dentro de internal todavía no hay ni una clase. Lo que tenemos es dining, tenemos, ahí está, la cantidad, tarjeta de crédito, número local, la fecha, tenemos la confirmación que hace referencia al número de confirmación, a la contribución, y tenemos la contribución que tiene el número de cuenta, la cantidad, el conjunto de distribuciones. Y a la vez distribution es una clase que está internamente en account contribution que tiene el beneficiario, la cantidad de porcentaje y el total acumulado a la fecha. Igual tenemos account que habíamos visto en uno de los gráficos que tiene el número de la cuenta, el nombre de la cuenta y el conjunto de beneficiarios. Beneficiarios vendría a ser otra clase que tiene el nombre, el porcentaje que le dio el papá y la cantidad que va acumulando a la fecha. Tenemos restaurante que tiene el número de restaurante, el nombre de restaurante, el porcentaje que da el restaurante. Y cada uno con sus interfaces, con los métodos que deberían interactuar con un repositorio de datos o una base de datos, pero no hay nada, son interfaces nada más. Igual Reward Network, ¿no? Reward Network es una interfase con el método Reward Account Form. Entonces en la guía nos dicen que hay que ir al paquete Rewards Internal y ahí hay que crear la clase Reward Network Implement. Aquí, nueva clase Reward Network Implement, ¿no? Reward Network. Miren el estándar, de mayúsculas en palabras intermedias y tiene que implementar la interfase Reward Network. Entonces, nos ayuda mucho. Y le damos finalizar. Una vez terminado ese punto, vamos a tener esto.
¿no? Volvemos a la guía y nos dice justamente que crear la clase que implementa la interfase, tenemos esa clase con el método y vamos a ver que tenemos que realizar la recaudación de las contribuciones por las cenas. Pero se necesita algunos servicios de soporte que permitan, a los cuales se va a delegar ciertas responsabilidades, ¿no? Hemos visto acá un restaurante, acá un repository, restaurant repository, reward repository. Y a veces hay dependencias entre ellos y esas dependencias de estos servicios que ya están existentes se tienen que relacionar de alguna manera, ¿no? Entonces vamos primero a cómo satisfacer dependencias que existen usando constructor para que se pueda usar ahí la primera inyección que vamos a aprender. Inyección de dependencia, ¿no? Entonces, Reward Network Implement necesita tres servicios o llamados repositories. Uno, account repository para cargar objetos de tipo account. Uno, restaurant repository para cargar objetos restaurant. Otro, reward repository que tiene que ver con para marcar qué transacción y vamos a ver cómo gráficamente se representa. O sea, esa clase necesita estos tres repositorios con métodos claves, ¿no? Uno para obtener la cuenta dada la tarjeta de crédito, uno para obtener el restaurante dado el número de merchant number y uno para confirmar toda la transacción. Entonces la clase la hemos creado y los repositorios, las tres interfaces existen. Ahí están ubicadas en tu proyecto. Si tú vas a tu proyecto, están dentro del paquete account, restaurant, reward. Pero ahora hay que implementarla. Entonces es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a hacer la llamada account repository. Control barra espaciadora te permite, para no estar escribiendo el tipo, ¿no? Restaurant repository, ¿no? Restaurant repository. La variable, sí, pues no hay variable espaciadora que ayude. Entonces, reward repository. Reward repository. Ahí está, ¿no? Entonces, control shift letra O importa todo. Eso se ve aquí cuando expande. Control shift letra O, ¿por qué? Porque si tú haces clic derecho en la pantalla, source, control shift letra O te importa. Mientras vas escribiendo vas importando. Esto lo digo porque hay muchos que les gustan los shortcuts para no estar yendo a la opción del menú, ¿no? Entonces ya tengo los tres constructores, los tres, perdón, repositorios. Entonces si uno va aquí a la diapositiva, ve que se ha ido implementando usando el autocomplete. Y ahora vamos a crearle un constructor, porque lo primero que vamos a hacer es que por constructor alguien pueda pasarle a Reward Network Implement los tres repositorios, ¿no? Lo que satisfagan los tres repositorios. Algo así, ¿no? Clic derecho ahí donde está el cursor, source, generar constructor usando campos, escojo los tres repositorios y por aquí alguien tiene que, alguna fuerza externa, tiene que pasar una referencia válida a las tres interfaces. ¿Por qué? Porque estas son interfaces. Esto no tiene código. Entonces lo único que puede hacer que esto funcione es que pasen por aquí clases. Por eso también lo recibimos como interfase, no en una clase especial, ¿no? Para tenerlo totalmente desacoplado. ¿Se acuerdan de la estrategia programar con interfaces para desacoplar código? De manera que por aquí nos pasen clases. ¿Por qué? Porque acuérdense por polimorfismo, por herencia. Yo le puedo pasar aquí a una clase que implemente la interfase y se puede recibir. Y si le mando una clase, la interfase recibe esa clase que implementa la interfase y se transforma en esa clase. Eso es lo bueno. Y después viene la implementación del método, ¿no? Después viene la implementación del método, ¿no? Vamos a ver aquí la implementación del método. Si nosotros vamos a la implementación del método, encontramos que la lógica, ¿dónde está? Vamos avanzando. En el diagrama de secuencia. Cada uno de estos es como una línea del método. Acá un repository, find by credit card number. A ver. Aquí nos ponemos y nos encontramos con que acá un repository me va a servir ¿para qué? Porque yo lo voy a llamar ahí a su método find by credit card y él me tiene que oler un objeto account. Pero ¿quién tiene la tarjeta de crédito? El objeto Cena que viene tiene justo el valor de la tarjeta de crédito. Entonces, si nos ponemos al final, perdón, nos ponemos al final, este método que devuelve, poniendo el mouse nada más, miren, te dice que devuelve un account. Entonces, account igual, ¿no? Una vez eso, control shift letra O, voy importando y también
Restaurant repository. ¿Qué tenía el restaurant repository? Que es la siguiente línea. Find my merchant number. ¿Quién tiene el Find my merchant number? También lo tiene el merchant number. Y esto devuelve un restaurant. Y así, control Shift letra O, vamos importando. ¿Qué sigue después? Si vamos al diagrama, nos dice que llamamos de restaurant su método calcular beneficio for. A ver, entonces llamas a restaurant calcular beneficio for, ¿no? Y recibe la cuenta que ya la tienes, la cena que ya la tienes, ¿no? Por argumento del método. Pero ¿qué tienes aquí? ¿Qué devuelve este método? Devuelve monetary amount. Ah, ya. Entonces monetary amount, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, este monetary amount, perdón, caramba, control Shift letra O para que importe monetary amount. Este monetary amount pertenece al common, por eso que necesitaban el common, si no, no funcionaba, ¿no? Y que instalaron, copiaron de frente el repositorio. Después tenemos el account make contribution. Make contribution, recibe el amount que ya la calculaste en el paso anterior. Y este que te devuelve, una contribución seguro. Un account contribution, ¿eh? Un account contribution. Contribution igual. Y un import ahí para que ya no moleste. Y después, ¿qué viene? Account repository, update beneficiarios. Account repository, update beneficiarios para esa cuenta. Ahora, ¿devolver algo? No, no devuelve nada. Y finalmente, ¿a quién llamamos? Mi gráfico dice reward repository, confirmar reward. Reward repository, confirmar reward. Contribución y cena, que es lo que hemos pasado. Ya está. ¿Pero qué devuelve? Devuelve un reward confirmation. Ah, justo el tipo de retorno. Entonces este puede ser mi return, pues. Este puede ser mi return. Ya está. Y ya tendríamos el método implementado. Eso sería el método implementado. Y si nosotros nos vamos a la guía, continuamos. Y la única forma de probarlo es con un JUnit test. Eso no está en main Java, eso va a estar en test Java. Aquí tenemos el test. Acá tenemos archivos que después vamos a ver. Y estos de acá también. Entonces no podemos decir que esto ya está si antes no hemos asociado una prueba que valide todo nuestro código. Entonces en esta prueba le estamos diciendo que vamos a correr el test con JUnit 4, que es la versión que tú te has bajado, JUnit 4. Y vamos a configurar primero el escenario de prueba, preparar la prueba en el método setup que tiene arriba la @before, que es, o sea, antes de entrar al método test, que basta con que le pongas @test, el nombre no importa, no te exige que empiece con test tampoco, o sea, si quiero lo elimino. Pero esto me va a permitir de que primero entre a before. Entonces ahí hago la llamada a los tres repos. Pero ¿por qué les asocio el stub aquí? Esta clase stub. Aquí se está utilizando una técnica llamada stubbing, ¿no? De stub viene. De simular, de falsear, ¿no? Lo que se hace es que como no tenemos base de datos ahorita y la idea es justamente eso, que probar sin base de datos, entonces se le asigna a cada interfase un repository stub. Pero en este stub, como no hay base de datos, lo que se hace es se simula con un map. Ustedes saben que la colección map en Java tiene un key y un valor. Entonces ahí le decimos, para tal tarjeta de crédito, que es el key de los objetos account, devuélveme un objeto lleno. Entonces primero creo el objeto donde le digo, tal número de cuenta para tal padre, tiene 2 hijos con tales porcentajes y tiene tal tarjeta de crédito. Con el método put, entonces lo meto, de manera que ya en memoria es como si tuviera una tabla con un solo registro. Y cuando yo le digo, sácame, como este por ejemplo simula el CEL, el Find My Credit Card, único que le digo, sácame el objeto dado este key, dada la tarjeta de crédito que está acá puesta. De esa manera, la clase se convierte en ese repository e inmediatamente ya nos pone en memoria un map con un registro. Igual pasa para el star repository, que también crea un map donde el key sería el número local y el objeto restaurant. Ahí vemos, creamos un objeto restaurant y le damos el 8%. Al obtener el restaurant simplemente basta con el get merchant number. Si se dan cuenta, entonces el stubbing, tal como se ha leído en algunos foros, en los libros, nos permite simular con data hardcodeada, ¿no? Pero
de manera que podamos tener un test unitario que no dependa ahorita como vemos de base de datos, ¿no? Y bueno, para el reward simplemente un random y un objeto confirmation, ¿no? Entonces esto lo hacemos así, pero ¿quién falta? Nos falta inclusive reward neighbor, o sea, reward neighbor, que era la interfase, tú la necesitas ya, la necesitas ¿por qué? Porque ella es la que tiene el método reward account for, que es el que justo queremos probar. O sea, nosotros queremos aquí un reward neighbor punto, perdón, un reward neighbor interfase que ya la declaré arriba, pero ¿qué debería asignársele? Justo lo que la implementa. Ya la habíamos creado, pues. Se llama reward neighbor implement. Esta, y él necesita 3 repositorios. Entonces necesita que le pase un account repo, necesita que le pase un restaurant repo y necesita que le pase un reward repository, ¿no? Un reward repo. Pero miren cómo estoy programando con interfaces, ¿no? Con interfaces. Interfase, interfase. Sigo sin perder la interfase. Solamente aquí está la clase que llama o le manda las interfaces. Pero en diseño está así. Nosotros en tiempo de ejecución la interfase se va a convertir en un staff. Y aquí, de manera que el reward neighbor por fin ya lo pueda yo llamar aquí, donde debe ser su sitio, ¿no? Reward neighbor. Y él tiene el método, perdón, he llamado a la clase en vez de a la variable reward neighbor o al atributo reward neighbor. Y aquí le llamo a su método reward account for que recibe la cena que se está creando ahí. Al grabar, perdón, al grabar. Entonces, ¿qué estamos simulando? Si yo tuviera una cena de $100 para tal tarjeta de crédito y tal número de local, obviamente estoy usando la data que está en los staff, ¿no es cierto? Miren, tal número de local, tal número de tarjeta de crédito. De manera que mi test prueba con esa data. Y entonces al llamar a este reward account for dining, este realmente está probando con los repos staff en tiempo de ejecución. Y el objeto no debería ser nulo, la confirmación debería ser un número válido, si hay contribución no debería ser nulo, y si hay una cantidad de un número de cuenta involucrado en esta transacción, este es el número de la cuenta, que es el mismo número que está en el staff account, aquí. Si no, no funciona porque no tenemos base de datos. Y vemos si la contribución fue 8, ¿por qué? Porque el restaurante nos daba ¿cuánto? 8%. 8% daba el restaurante. Y la contribución debe ser 2 porque justo se definió 2 hijos. Y el padre le dio, como vimos en el stat, a cada uno el 50% del 50%. Entonces, esto debería estar así. Con la técnica stabbing o stab, nosotros podemos simular sin tener nada de base de datos, puro pojo. Corre la prueba, clic derecho, ejecutar como JUnitTest y nos corre la prueba y nos dice cuánto tiempo y si todo fue satisfactorio. Entonces lo que acaban de ver es justamente eso, ¿no? Es justamente cómo crear una prueba y sin base de datos lograr pues que todo con la técnica stabbing se haya podido probar la lógica de la aplicación de una manera aislada sin involucrar dependencias externas como base de datos o Spring. Totalmente limpio y desacoplado el código, ¿no? Lo que viene entonces es usar Spring para configurar la misma aplicación, o sea, la misma aplicación que tenemos le vamos a colocar Spring y vamos a poder correr también nuestro sistema de pruebas trabajando con Spring. Disfrútenlo y vemos en el siguiente video cómo a esta aplicación le colocamos Spring.